Escudriñar la palabra de Dios es una forma de crecer espiritualmente y de encontrar respuestas a las preguntas que nos plantea la vida. La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza, ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la bendición del Señor sea contigo en este maravilloso día. Quien te saluda es el pastor Isaac Ruiz, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional del barrio Bajuras de Isabela, y estamos aquí en un nuevo día que nos da el Señor y en tu programa, el que has hecho tu programa favorito de interpretación bíblica, que es El Texto Sin Pretexto. Así que avísale a tu hermano, a tu amigo, que El Texto Sin Pretexto ha comenzado, ya que este es tu programa donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Y en el día de hoy, pues queremos excusar a nuestra compañera de programación, nuestra hermana Daluán Nieves, debido a que compromisos laborales, pues no puede estar con nosotros hoy, pero estamos como siempre con el mismo ímpetu, con el mismo deseo de poder compartir la palabra del Señor y poder contestar cada una de las preguntas que tú que nos estás viendo, ¿verdad?, semana tras semana nos hacen, y queremos rapidito invitarles, ¿verdad?, porque posiblemente conoces a alguien que no se ha podido conectar por alguna razón, y queremos dejarles saber que esta programación la puedes estar escuchando a través de la emisora, ¿verdad?, de Triunfo 96.9 FM, la emisora que te hace bien, pero también nos puedes escuchar y ver a través de las redes del Facebook, buscando también Triunfo 96.9, y ahí puedes compartir el enlace para que otras personas también lo vean. También tenemos el canal 46.2 de televisión de antena, así que también por ahí nos puedes escuchar y ver. Y también tenemos la dirección de correo electrónico, nuestro sitio web www.triunfo969.fm. Y si tienes Android o tienes iPhone, baja la aplicación de Triunfo, y ahí también nos puedes sintonizar. Así que, y como siempre, le invitamos semana tras semana a que usted nos envíe sus dudas, sus preguntas al correo electrónico de este programa, que es en su contexto 96.9 @gmail.com, en su contexto 96.9 @gmail.com, y ahí recibimos tu pregunta para semana tras semana poderlas compartir. Y en el día de hoy vamos a estar comenzando con el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, donde Jesús cambia de temática. Jesús comienza a hablar sobre un asunto relacionado con el juzgar a los demás. Así que le invito por ahí, busque su Biblia o busque su Android, ¿verdad?, o su aplicación, pero búsquelo y vamos a ir compartiendo la palabra del Señor y ver qué cosa nueva podemos sustraer del texto sagrado. Y quisiera dar lectura a los primeros 2 versículos de este capítulo 7, donde Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Fíjese que el término aquí más importante es el término juzgar. Ese término proviene del griego krino, ¿verdad?, la palabra krino. Y esta palabra es bastante amplia, pues puede implicar analizar, evaluar, como también puede significar condenar o vengar. Ok, esta palabra se usa en otros pasajes, como por ejemplo cuando dice que el espiritual lo juzga todo. Ok, mucha gente ha usado ese texto para decir que como son espirituales, pues ellos pueden juzgar, pero piensan que lo están diciendo en el aspecto de condenar. No, en ese contexto en particular se refiere a evaluar.
¿verdad? El espiritual todo lo evalúa, todo lo analiza, pero en el contexto que Jesús utiliza cuando dice no juzguéis, no se refiere al evaluar constructivamente, sino al condenar, ¿verdad? Al señalar de manera despectiva a una persona. Y fíjese que en este contexto, pues, los fariseos eran muy dados a eso. Los religiosos de los tiempos de Jesús siempre estaban pendientes al mínimo detalle de que cada quien hacía para señalarle, para buscar la manera en que la ley, la Torá, podía aplicarse a esa situación. O sea que siempre estaban en búsqueda de a ver quién es el próximo que yo condeno. Entonces lo que Jesús nos quiere enseñar es que si vamos a hacer algún análisis de alguna situación, de alguna acción que alguien realice, pues vamos a hacerlo de manera constructiva. O sea, los creyentes en Cristo no debemos de estar alzando la bandera de la condenación, más bien la de esa crítica constructiva para que esa persona pueda mejorar, no simplemente para levantar ese dedo acusador o ese dedo que señala. Entonces, ¿qué hace Jesús para poder explicar lo que él quiere transmitir? Pues si vamos a los próximos versículos, vamos a ver el lenguaje que utiliza Jesús. Los versículos 3 al 5 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ok, esos tres versos, Jesús utiliza lo que llamamos una hipérbole, una exageración. Y obviamente la intención es que fuera bastante gráfica para los oyentes cuando Jesús está dando este discurso, y obviamente para nosotros también es gráfica, porque Jesús cuando habla de la paja está hablando de un particulado en el ojo, versus cuando menciona el término viga, se refiere, y podemos aquí en Puerto Rico tener una idea, con una estaca. Usted sabe lo que es una estaca, es un pedazo de madera, un 2x4 como decimos por ahí. Pues Jesús literalmente utiliza esa comparación, así que usted por un momento hágase la idea de que usted está tratando de sacar un pequeño particulado del ojo de su hermano, de su prójimo, pero usted no tiene un particulado en su ojo. En su ojo usted tiene literalmente una estaca. O sea, sería que imposible ver el mal ajeno cuando usted no puede lidiar con su situación personal. Así que esta imagen que usa Jesús, que muchos eruditos la han considerado cómica, en cierta medida hasta un poco grotesca tal vez, pero cumple su función de lo que Jesús quería demostrar. Jesús quería demostrar que a veces en la religiosidad hueca, vana y vacía, se tiende a estar buscando culpables, se tiende a estar buscando las culpas ajenas, el sucio debajo de la alfombra ajena, pero no se hace un análisis interior de cuáles son nuestras debilidades o cuáles son nuestros pecados. Por eso, antes de usted señalar, y es la enseñanza que nos trae esto, antes de usted señalar, antes de usted mirar la condición espiritual o la condición de pecado de una persona, tenemos que hacer una introspección interna, ¿verdad? Tenemos que mirar hacia adentro y ver cuáles son nuestras fallas. En esa misma línea Jesús le llegó a decir a los religiosos de aquel tiempo que ellos se caracterizaban por cernir el mosquito, pero tragarse el camello, que es otra hipérbole, ¿verdad? Es otra exageración que usa Jesús, porque imagínense, un camello es sumamente, ¿verdad?, grande, enorme, pero los fariseos se especializaban en cernir un mosquito
que es sumamente pequeño, pero lo más grande se lo tragaban como el camello. Y así muchas veces sucede en la vida de muchos creyentes que están viendo esas fallas ajenas, que están viendo esos detalles ajenos, pero no han mirado las fallas o los pecados propios, que para Dios pecado es pecado, pero podemos estar señalando algo como tal vez algo externo, como algo en la vestimenta, etcétera, pero no hemos mirado que tal vez en nuestro corazón hay envidia, hay celos, hay enojos, hay contiendas, hay raíces de amargura, y nos estamos enfocando en estas pequeñeces externas cuando tenemos que lidiar con las internas, que nadie las ve, pero hay un Dios que nada se escapa ante su ojo poderoso. Así que Jesús termina entonces estos versos con una expresión que se ha utilizado mucho como un adagio, como una expresión de pueblo. Y es el verso 6 que dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Así que vamos a analizar un poco el asunto. En los tiempos de Jesús, los perros a los cuales se refería no eran los perros domésticos que usted y yo conocemos. Los perros eran perros que andaban en la calle, eran carroñeros, ¿verdad? Eran perros que andaban en aurías, perros que constantemente estaban con rabia y atacaban. Es más, se registra en los tiempos de Jesús que estos perros, si tú no le dabas alimento, te gruñían, pero si le dabas alimento, también. O sea, su nivel de salvajismo, ¿verdad? Y de agresión era tal que no importaba si usted le daba comida o no le daba comida, pues como quiera ellos hacían ese aguaje de atacar. Entonces, en el mundo judío, el término perros, como también el término cerdo, que era considerado, ¿verdad?, un animal inmundo, pues era utilizado de manera despectiva para los gentiles, ¿ok? Ahora, Jesús cambia el enfoque y no le está aplicando al mundo gentil, sino más bien a esta persona. Vamos a decir que en vez de usted juzgar, usted quiere ayudar a esta persona, usted quiere por ejemplo, evaluar, ayudar como crítica constructiva a esta persona, pero esta persona no desea recibir esa crítica constructiva o ese buen consejo, pues en ese contexto es que Jesús lo aplica. En un contexto más amplio podemos aplicarlo a lo que es el evangelismo, ¿verdad? Y esto no está diciendo que no podemos hablarle a todo el mundo, sí, pero en consonancia a lo que es el mismo evangelio de Jesús, si se predica el evangelio y este es rechazado, ¿qué dice Jesús? Pues mira, sacúdete el polvo de tus sandalias y sigue caminando, sigue buscando a quién hablarle de Cristo. Y es en ese sentido donde el texto dice que no echemos lo santo a los perros y las perlas a los cerdos, porque los perros obviamente despedazaban lo que cogían con su nivel de agresividad, y las perlas, considerado algo de valor comparado al mundo de los cerdos que eran inmundos, pues entonces no se lo dé a ellos porque las van a pisotear y no le van a dar el valor. Así que en ese sentido, lo que el texto nos está queriendo decir es: vamos a cumplir nuestro llamado, vamos a cumplir la gran comisión, pero siempre sabiendo de que si el evangelio no es bien recibido, pues mire, dice un dicho por ahí en nuestro pueblo, que más abajo vive gente. O sea, vamos a seguir pregonando a Cristo al próximo que siga, a la próxima persona que nos encontremos, y que obviamente no nos tratemos de enfocar, de evangelizar a esa persona que ya de por sí nos ha dicho: mira, no me interesa saber de Dios. Así que en ese sentido tenemos que saber cómo sacarle el máximo provecho a nuestro esfuerzo evangelizador. A veces podemos caer en el asunto de que queremos que esa persona acepte a Cristo y queremos que la persona entienda, y a veces creamos una molestia a la persona, al individuo, y a la vez le estamos haciendo un flaco servicio al evangelio.
quien no te acepte el mensaje, pues usted siga orando por él, siga intercediendo por esa persona, pero hay gente que está esperando que alguien venga con una palabra de esperanza. Así que esta es la porción escritural que hemos analizado en el día de hoy. Así que vamos a seguir, como hemos dicho, semana tras semana analizando todos los dichos de Jesús. Queremos ver cada uno de los dichos porque a veces nos concentramos mucho en lo que dijo Pablo, en lo que dijo Pedro, que es muy interesante, pero creo que la médula, el centro del Evangelio, descansa en lo que nuestro Señor Jesús predicó y enseñó. Ahora, vamos a comenzar con las preguntas, así que, y quiero rapidito comentar nuevamente, amado, ahí está la dirección, la está viendo en pantalla, los que nos están viendo a través de las redes o a través de su antena de televisión, ahí está la dirección de correo electrónico para el que nos está escuchando. Envíanos tu pregunta a la dirección en su contexto 96.9 @gmail.com y ahí vamos a recibir tu pregunta. Y la primera pregunta que tenemos para el día de hoy dice lo siguiente. Dice: en la Biblia leemos acontecimientos donde cada vez que el pueblo se aleja de Dios, se envuelve en pecado o desobedece, siempre viene como consecuencia la ira de Dios trayendo destrucción, pesares o angustias a causa de esto. Por ejemplo, la historia de Noé y el arca, Moisés y el pueblo de Israel, o Jonás cuando desobedece el mandato de ir a Nínive, ¿verdad? Y la pregunta que nos hace, ¿verdad?, habiendo explicado este contexto, ¿significa esto que Dios castiga? La persona que nos hace esa pregunta nos dice: siempre he escuchado que Dios no castiga, pero estos eventos nos demuestran lo contrario. Y yo quisiera apelar más que al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento ya lo damos por sentado, vemos a ese Dios que hace juicio, pero quiero apelar al Nuevo Testamento. Y sí, en la Biblia vamos a ver un Dios que es amor, pero también disciplina a los hijos que ama. Y por ejemplo, si vamos al libro de los Hechos, ahí nos vamos a encontrar con el relato de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, un matrimonio que ofrece darle a la iglesia una aportación de la venta que iban a tener de una heredad. Fíjense cómo corre la cosa. Ellos prometen que de lo que ellos vendan van a darle un porcentaje a la iglesia para que la iglesia pueda seguir en su labor evangelística y ayudando a los necesitados que allí estaban. Pero tanto Ananías y Zafira se confabularon para decir, pues mira, vamos a ponerlo en contextos nuestros. Mira, no vendimos la propiedad en tanto, la vendimos en menos, así que no te puedo dar lo que te prometí. Toma menos cantidad, pero por lo menos te di algo, ¿verdad? ¿Y qué sucede en el relato bíblico? Que Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, primero le dice a Ananías por qué le ha mentido al Espíritu Santo. Por eso es importante cumplir las promesas. Por eso Jesús dijo: vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Ok? Porque cuando usted promete algo, usted dice yo lo voy a hacer, usted no se lo está prometiendo al pastor, usted está haciendo su compromiso con el dueño de la obra, que es el Señor. Y le dice que debido a que le ha mentido al Espíritu Santo, pues aquel hombre iba a morir y en ese mismo momento muere, cae muerto delante del apóstol Pedro. Se lo llevan los hombres a sepultarlo. Luego llega su esposa, Zafira. Y Pedro pues le da la oportunidad a ver si Zafira por lo menos toma en consideración. No sabe que su esposo ha muerto, pero Zafira se va en la misma línea de su esposo y también miente. Y el apóstol Pedro le dice: mira, los hombres que se han llevado a tu marido para enterrarlo, pues por ahí vienen y también a ti te van a enterrar. Y en aquel momento también Zafira cae muerta al suelo. Así que eso es un evento del Nuevo Testamento donde vemos el Espíritu Santo actuando en una función judicial. Así que para el que dice, no, en el Nuevo Testamento todo es gracia, todo es paz y misericordia, pero también vamos a ver que cuando Pablo habla
de los que toman la cena del Señor indignamente, allá en la carta de Primera de Corintios, Pablo establece lo siguiente, y es que hay unos que duermen y hay otros que están enfermos debido a que tomaron la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo. O sea, por tomarla de manera indigna, Pablo establece que unos duermen, haciendo referencia a que estaban muertos, y otros estaban en lecho de enfermedad. Pero si vamos a Apocalipsis, vamos a ver dentro de las 7 iglesias, hay 2 iglesias que me llaman la atención, porque Dios se le expresa debido al pecado que hay en ellas de manera judicial. Tenemos la iglesia de Pérgamo, donde Dios se le presenta como el que de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Y le dice a la iglesia que ha caído en la fornicación y en el comer a lo sacrificado a los ídolos, le deja saber que el Señor va a pelear con la espada que sale de su boca si no se arrepienten. Es más, el Señor le dice, voy a venir pronto, ¿verdad? Y voy a pelear con la espada de mi boca, dejando saber que vendrá una palabra de juicio sobre esa iglesia. Y en un mismo sentido está la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Si en Pérgamo se iban a comer de lo sacrificado a los ídolos y terminaban en la fornicación, en Tiatira tenemos lo contrario. Tenemos una disque profetiza, se le pone por seudónimo Jezabel, recordándonos la Jezabel del Antiguo Testamento, y esta seducía a los siervos, a los varones de la iglesia, a fornicar y a adulterar, para después comer de lo sacrificado a los ídolos. Y la palabra que da el Señor a la iglesia de Tiatira es que, mire, como Dios es detallista hasta en los juicios, pues ¿dónde se comete el pecado del adulterio o la fornicación? Pues se comete en la cama, ¿verdad? Y en el griego hay 3 términos distintos para cama. Está la cama de dormir, está la cama o el lecho del adulterio y está la cama del enfermo. Entonces, pues como esta Jezabel se ha envuelto con varios hermanos de la iglesia en este pecado, pues el Señor le dice que si no se arrepiente, porque le ha dado tiempo para que se arrepienta, el Señor la va a arrojar a ella y a los que con ella han cometido pecado en cama, ¿verdad? En la cama de enfermedad. Así que vemos que sí, en el Nuevo Testamento vemos las acciones judiciales de parte de Dios. Dios es amor, pero como dice el texto, también es fuego consumidor y padre que ama a sus hijos, disciplina. Así que es importante, ¿verdad?, que entendamos este asunto. Ahora, la segunda pregunta tiene que ver con la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2. En ese verso, voy a leerlo rapidito, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La pregunta que nos hace es la siguiente. Si fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, ¿por qué presciencia significa conocimiento anticipado? Nos pregunta entonces si existe el libre albedrío. Y si existe, ¿por qué Jonás Dios no le permitió ir a Tarsis? Ok, vamos a verlo por parte. Primero, la expresión elegidos, ¿verdad? Elegidos según la presencia. Pues mire, la presencia de Dios, ese preconocimiento de Dios. Primero, ¿qué significa elegido? Pues mire, la palabra de elegido es tomada del Antiguo Testamento. Y es importante porque de aquí se sacan unas doctrinas que por lo menos nosotros los pentecostales no estamos de acuerdo. Entonces quiero que entendamos cómo se da la palabra elegido desde la perspectiva antiguo testamentaria. En el Antiguo Testamento, cuando Dios habla al pueblo de Israel, le habla como los elegidos. No se refiere a que Dios eligió de entre el pueblo a 1, a 2, a 3, a un grupito, a una parcela o a una tribu. No, Dios escogió a Israel como nación
para que fuera la nación que llevara las buenas nuevas, para que en esa nación fueran benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, es en ese sentido que ahora en el Nuevo Testamento se utiliza el término elegido. No se refiere que lo que creen algunos, por ejemplo, Manuel Laureano es un elegido, pero Isaac Ruiz no es elegido. No, los dos somos creyentes, pero estamos en un cuerpo llamado la iglesia. Y la iglesia es la que ha sido elegida como ese instrumento, ¿verdad? Como ese medio que Dios utiliza para que las buenas nuevas sean predicadas. Así que la salvación es a través de Cristo y Cristo es revelado por medio de la ejecutoria de la iglesia en la tierra, porque se dejó la iglesia para que fueran, ¿qué? Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y en ese sentido, a través de este medio llamado la iglesia, es que nosotros somos elegidos. O sea que no es la idea que plantean algunos de que, bueno, hay unos elegidos para salvación y hay unos elegidos para condenación. No, el evangelio se predica a todos. El que creyere, ese, ¿verdad?, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ¿en dónde somos elegidos? Somos elegidos a través de la iglesia del Señor. Ahora, el asunto del término del libre albedrío. Mire, el libre albedrío tiene que ver con lo que es la salvación. El ser humano, desde el principio, como los ángeles, han tenido, ¿qué? Libre albedrío. Lo han tenido. Cuando Adán y Eva pecan, ese libre albedrío está ahí, pero está corrompido, ¿verdad? Está distorsionado, porque ahora como seres pecaminosos que estamos, ¿verdad?, bajo el pecado original, pues nos inclinamos hacia el pecado. ¿Ok? Y en ese sentido necesitamos la revelación que viene a través del oír la palabra del Señor y que nos alumbre la luz de Cristo. Ahora, este libre albedrío no tiene que ver, por ejemplo, ¿qué camisa yo me puse hoy? Pues en mi libre albedrío, o sea, yo soy libre para tomar decisiones en mi cotidiano vivir, ¿verdad? En el caso de Jonás, que es la pregunta que se nos está haciendo, pues mire, cuando Dios escoge a alguien o señala a alguien para un propósito, para cumplir una misión, ¿ok? Ahí el libre albedrío no aplica, porque el libre albedrío es un asunto puramente salvífico. Tiene que ver con la salvación. En este caso, Dios le está delegando una comisión a Jonás y Jonás se niega, y se niega porque por varias razones, porque entre ellas él ha visto cómo los ninivitas constantemente han sido oprobio a la nación de Israel, así que él tiene un cierto rencor y un revanchismo con esta nación, y él no desea que ellos se arrepientan, él no desea que el mensaje sea llevado, y en ese sentido, pues mira, Dios tuvo que utilizar los diferentes elementos para que el mensaje llegara. Así que es importante que entendamos que el libre albedrío tiene que ver con la salvación. Nuestro libre albedrío original, cuando se pecó, se distorsionó y por eso ahora el ser humano se inclina al pecado y se inclina al mal. Así que esperamos, ¿verdad?, haber podido aclarar este concepto y que podamos entender cada uno de ellos. Pero mis amados, no se nos vayan, porque vamos a pasar ya mismito a una pausa, pero avísale rapidito ahí a tu amigo, a tu primo, llama a tu pariente, a tu hermano, a tu amigo, a tu hermano de la iglesia y déjale saber que el texto sin pretexto ha comenzado y estamos aquí de regreso en este tu programa, el texto sin pretexto. Este es tu programa de interpretación bíblica, donde semana tras semana analizamos el texto desde su contexto. Y que te saluda el pastor Isaac Ruiz, y ya estamos, ¿verdad?, en la segunda media hora de nuestra programación. Pero antes de seguir con las dos preguntas que nos quedan, queremos rapidito enviarles saludos a los hermanos que están conectados a través de las redes de Triunfo 96.9, así que
Saludamos por aquí a, en primer lugar, mi amada esposa que está ahí conectada, hermana Besalí Vadillo. También saludamos a la hermana Miriam Negrón, de allá de Cabo Rojo. Tenemos desde Filadelfia, tenemos allá a la hermana Mayra Valentín. Así que tenemos también al coordinador del Departamento de Educación Cristiana del Valenciano, nuestro hermano Carlos Medina, que está ahí conectado. Mi amada suegra que está por ahí, la hermana Milagros López. También saludamos rapidito a nuestra hermana Mayra Peyot, a Eduardo Peña. Tenemos también desde Bajuras a nuestra hermana Nidia Cintrón, parte de nuestra congregación. Saludamos también rapidito por aquí al compañero pastor Elisamuel Carreras, así que muchas bendiciones, y al hermano Rubén Molina Pérez, y los que se siguen conectando por ahí también reciban nuestros saludos. Y qué bueno, ¿verdad?, que están conectados. Y si usted, como siempre decimos, si usted entiende que esta programación está siendo de bendición y de edificación a su vida, compártala para que otros también puedan ser edificados. Y vamos con la tercera pregunta que tenemos para el día de hoy. Y mire, nos dicen por aquí, ¿por qué se dice que hubo una pesca milagrosa cuando hubieron dos sucesos parecidos? Ok, y para entonces aclarar y abarcar un poquito, vamos a hablar sobre las dos bases bíblicas donde se menciona que hubo una pesca milagrosa, ¿verdad? O que Jesús intervino y se pescaron gran cantidad de peces, ¿verdad? La primera base que tenemos aparece en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. No vamos a leer el texto completo, pero sí vamos a explicar un poquito cuál fue el contexto de esa situación. En ese momento Jesús está enseñando a las multitudes cerca de la orilla del mar de Galilea, y cuando él mira, allí están unos pescadores, entre los cuales está Pedro, ¿verdad? Simón Pedro. Y Jesús le dice, pues mira, présteme la barquita para yo pararme, para poder separarme un poquito, porque las multitudes siempre agolpaban a Jesús y como que lo apretaban. Y pues una manera de distanciarse un poco y poderles hablar, ¿verdad?, con mayor distancia, y así pues poderse hacer expresar mejor al grupo que estaba allí, pues le prestan la barca y desde allí Jesús enseña. Después de eso Jesús le dice a Pedro que bogue mar adentro, ¿verdad? Y una vez que boga mar adentro, él le dice que echen la red. Ellos habían pasado que toda la noche pescando, es más, estaban limpiando las redes cuando Jesús llega a esa escena. Pero Pedro le dice que en obediencia, ¿verdad? En obediencia, en tu nombre, yo echaré la red. Y en esa ocasión se da la situación que habían otros barcos por allí también pescando, y tanta fue la cantidad de peces que tuvieron que llamar a los otros que estaban cercanos para que les ayudaran, porque su barca se estaba hundiendo debido a la gran cantidad de peces que habían tomado. Ahora, en la otra base bíblica, que está en Juan capítulo 21, versículos 4 al 8, esta es después de la crucifixión del Señor. O sea, Jesús fue crucificado, los discípulos no han entendido qué pasó, y entonces se fueron a pescar. Claro, hay eruditos que dicen, pues mira, ellos perdieron la fe y se volvieron a su vieja vida, porque mira, se acabó todo lo que se daba. Otros entienden que pues mira, como ellos lo que sabían hacer como profesión era pescar, pues simplemente se fueron a hacer lo que sabían hacer, que era pescar. Así que en ese sentido no me gusta ser categórico, pues no estábamos allí para juzgar la intención de sus corazones. Dios es el que pesa, ¿verdad?, los espíritus y sabe las intenciones del corazón, y puede decir cómo realmente se sentían los discípulos en ese momento. Y ellos están pescando y de repente aparece un individuo y le pregunta si habían pescado algo. Ellos le contestan que no, pero no se percatan de que quien les está hablando desde la orilla
es el maestro. Pero siempre uno de los discípulos se percata, y el texto aclara que específicamente el discípulo amado, pues dijo, espérate, ese es el maestro. Y Pedro estaba sin parte de su ropa. Obviamente en el mundo judío, pues ser vistos desnudos pues provocaba cierta vergüenza. Así que Pedro, al ver que está el maestro allí, pues entonces se pone la ropa y se tira al agua para entonces llegar a la orilla. Pero Jesús le dijo, mira, tiren la red al otro lado, y en ese momento que pescaron gran cantidad de peces. Así que es real, hay dos acontecimientos donde se da, si le podemos llamar así, una pesca milagrosa. En una Jesús estaba, ¿verdad?, con ellos en la barca. En otra Jesús está a la distancia y le dice a dónde tienen que echar la red. Pero en ambas el resultado fue que pescaron gran cantidad de peces, y gracias al hermano que nos envió esta pregunta. Ahora, la última pregunta, y no menos importante. La pregunta que se nos hace es: ¿en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Así que Manuel Laureano está ahí apuntando porque le preguntaron sobre eso. Bien, mire. Vamos a hablar primero de la blasfemia contra Dios para poder entender la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mire, en el Antiguo Testamento, la blasfemia contra el nombre de Yahvé o el nombre de Jehová se castigaba con la muerte. Dice Levítico 24:16, el que blasfeme el nombre de Yahvé morirá irremisiblemente. Toda la congregación lo apedreará, sea extranjero o natural. Morirá el que blasfeme el nombre. ¿Ok? Para que tengamos la premisa correcta. Así que los judíos de esta época interpretaron que este texto se refería a pronunciar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? En ninguna circunstancia se podía mencionar, porque ya eso era una blasfemia. Y claro, hay una parte que dice, no usarás el nombre de Jehová en vano. Así que utilizaron ese texto más este otro y dijeron, pues mira, el nombre de Jehová no se puede mencionar. Y llevaron ese mandato del no blasfemar a ese nivel. Por eso es que los judíos, cuando hablan de Yahvé o de Jehová, pues ellos utilizan, por ejemplo, Adonai, ¿verdad? Utilizan el término el Olam, que es el eterno, el Shaddai, que es el todopoderoso. Utilizan una expresión que la usa Pablo en Filipenses, que es la expresión Hashem, el Hashem, que significa el nombre. Acuérdense que los judíos, cuando miraban el nombre de Yahvé, que eran 4 consonantes, pues ellos lo veían como el nombre sagrado, el tetragramatón sagrado, como se le conocía. Así que el Hashem, el nombre, cuando Pablo dice que a Jesús se le dio el nombre sobre todo nombre, la idea que está transmitiendo Pablo ahí es que a Jesús se le dio ¿qué? El título de Yahvé, el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jehová. Ahora, se consideraba blasfemia en el Antiguo Testamento cualquier palabra u acto ofensivo, no solo a la majestad divina, sino también a la usurpación por parte del hombre de las prerrogativas divinas. Por eso es que en el caso de Jesús, los religiosos lo acusan de ¿qué? De blasfemo, porque te haces igual a Dios. Es más, Jesús, me gusta siempre esa escena, porque Jesús lo quieren apedrear y él dice, ¿por cuál de las buenas obras me quieren apedrear? Y ellos le dicen, por ninguna buena obra te queremos apedrear, porque te haces igual a Dios. Así que ese es el contexto en el cual el Antiguo Testamento nos presenta el asunto de la blasfemia. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues mire, en el momento histórico en el que se da, ¿cuál es la situación que se da para que Jesús hable del tema? Pues a Jesús se le está atribuyendo que está sacando los demonios en nombre de Belcebú.
príncipe de los demonios. ¿Ok? O sea que la obra que Cristo hacía, la hacía en el poder del diablo. Entonces ahí es que Jesús habla del tema de la blasfemia. Entonces, para que entendamos qué es blasfemia, es atribuirle lo que se hace bajo el poder del Espíritu, atribuírselo como que se hace en la carne o como que se hace bajo el poder del enemigo, o viceversa, lo que se hace bajo la influencia satánica o bajo la influencia carnal humana, atribuírsela como que es de parte del Espíritu. Por eso yo siempre hago como pastor un llamado a que la iglesia debe tener siempre un discernimiento, ¿verdad? Y pedir ese discernimiento al Espíritu. Y cuando usted no esté claro en algo, mire, ore. Ore y que el Señor revele, ¿verdad? Y que el Señor muestre qué es lo que realmente proviene de Él. Ahora, hay una situación con esto, y es que los judíos del primer siglo pensaban que cuando tú blasfemabas, la única forma de tú librar esa culpa era con la muerte. O sea, cuando a ti se te mataba por causa de blasfemar, al morir tú pagabas ese pecado, la culpa de ese pecado, y podías alcanzar la salvación porque pagaste con la muerte. Ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús toma y dice, mira, la blasfemia es un pecado tan grave que entonces Jesús le deja saber al mundo judío que no va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea que Jesús le cambia el panorama a los religiosos. Los religiosos pensaban, bueno, tú blasfemaste, pues tienes que morir. Cuando tú mueras, pues Dios te va a librar de culpa, porque moriste por causa del pecado. Pero Jesús le deja saber que ni la muerte te puede eximir de la culpa de ese pecado. Surge la pregunta inmediata que me hacen muchas veces, pastor, ¿y cómo yo sé si he blasfemado? Bueno, en la teología por lo menos hay algo que se le llama endurecimiento judicial. ¿Qué es eso de endurecimiento judicial? Una persona que blasfema el nombre del Señor y blasfema el Espíritu Santo, pues automáticamente el Espíritu Santo se va de esa persona, si era creyente, y debe de darse ese endurecimiento, ¿verdad? Porque ya Dios no está en él, así que esa persona le debe dar lo mismo blasfemar que no blasfemar. O sea, si usted se siente preocupado por no querer blasfemar, pues usted no ha blasfemado. Amén. O sea, si usted siente esa preocupación de que no quiere ofender al Espíritu Santo, de que usted quiere agradar a Dios, pues usted no ha blasfemado. Ahora, si a usted en un momento dado le da lo mismo, y usted le da lo mismo haber blasfemado o no blasfemado, pues se ha dado sobre la vida de esa persona ese endurecimiento. ¿Por qué? Porque ya es un pecado imperdonable. ¿Ok? Así que esperamos, ¿verdad?, haber podido contestar esa pregunta, y por eso, amado, siempre oremos al Señor y pidamos ese discernimiento que se hace necesario. Usted nunca juzgue a priori. O sea, usted nunca, mire, como decimos por ahí en el campo, no se escocote, ¿verdad? No se tire de pecho, asumiendo unas cosas. Cuando usted no esté claro de algo, lo primero que tenemos que hacer es ir a la presencia del Señor, ¿verdad? Y decirle, Señor, muestra lo que es tuyo, muestra lo que proviene de ti, y nunca juzgue, amado, por más espiritual que usted sienta que usted sea. No hay espiritualidad que nos haga, ¿verdad?, caer en una arrogancia tal que pensemos que, mira, yo me la sé toda. No. Mejor, como dice un dicho nuestro, ante la duda saluda, ¿verdad? Mejor es decir, Señor, no estoy claro, no sé qué está pasando, pero voy en ti en oración para que tú muestres lo que proviene de ti. Y para aquel que desee seguir buscando e indagando un poquito más, la última referencia que hicimos con relación al tema de la blasfemia, lo sacamos específicamente del gran diccionario enciclopédico de Alfonso Ropero, editorial CLIE. Así que, ¿verdad?, para aquellos que están por ahí poco a poco
preparando sus bibliotecas personales, pues mire, el gran diccionario enciclopédico de Editorial CLIE, su autor o uno de sus autores, Alfonso Ropero, es excelente recurso, así que se lo recomendamos para todos aquellos que están en el argor, ¿verdad?, del mundo académico y teológico. Así que, pero no queremos despedirnos, mis amados, sin nuevamente invitarles e instarles a que nos envíen sus preguntas, así que dependemos de esas preguntas, porque mire, yo no quiero inventarme las preguntas, yo quiero que sean preguntas legítimas, yo quiero que sean preguntas, ¿verdad?, las dudas que están en nuestras congregaciones. Y quiero, antes de irme, enviar saludos allá a la iglesia de Levittown en el Boulevard, que estuvimos el domingo. Así que allá conocimos varios hermanos que pues no hice llegar bien, que dijeron, vemos el texto sin pretexto. Así que están conectados allá en la iglesia del pastor Edwin Alicea, los hermanos de allá de Levittown. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo. Así que, y envíenos sus preguntas. Ahí está la dirección de correo electrónico de En Su Contexto 96.9 @gmail.com. Así que, y estamos en el mes de octubre. ¿Qué celebramos los creyentes, los evangélicos? En el mes de octubre celebramos la Reforma Protestante, así que en uno de nuestros programas, le voy a adelantar, estaremos hablando de la Reforma. Así que vamos a hablar, uno de los programas, vamos a tomarlo específicamente para hablar el por qué se dio la Reforma, cuáles eran las situaciones que estaba pasando la iglesia en aquel momento histórico que hicieron necesarias las cosas que sucedieron en la Reforma Protestante. Así que hablaremos de eso, así que no se pierda, viernes tras viernes les esperamos. Así que para mí ha sido un honor, para mí ha sido un privilegio que me da el Señor una semana más, un viernes más, poder estar junto con ustedes en este maravilloso programa, y esperamos que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes, con su familia, hoy, mañana y siempre. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos veremos la semana que viene en un episodio más de El Texto Sin Pretexto. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto Sin Pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.